Y bien, continuamos en Más de Uno para la comarca de la Vega del Guadalquivir, Campiña, Arcores de la provincia de Sevilla, desde aquí desde Lora del Río. Y bueno, la verdad es que es grato que un buen amigo, en este caso, tenga una obra, nos la presenta aquí en el día de hoy, aunque oficialmente se va a presentar el próximo día 6 de octubre en la Biblioteca Pública Municipal. Hablamos de una obra titulada El destino nos hizo loreños, obra de mi querido amigo don Vicente Soler Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vicente, encantadísimo de que estés por aquí por la radio y bueno, de volver a verte, amigo. Sí, bueno, nos hemos visto por fuera Sí. en Lora porque los dos somos de aquí, pero hace bastante tiempo que no nos veíamos en el estudio, ¿no? Efectivamente. Y como diría Sofía Mazagato, vuelves al candelabro de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, por cosas muy distintas a otros tiempos, pero sí. Y por una cuestión muy bonita, porque ahí vemos un libro que yo doy fe de que hay muchísimas horas, muchísimo trabajo detrás de ese libro, un libro que incluso tú no querías ni presentar, que tú no querías, es algo que has hecho por pasión, porque querías hacerlo. Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo ha surgido todo esto y cómo fue ese primer paso para elaborar esta obra, Vicente. Bueno, como tú bien has dicho, son los amigos los que me han dicho que hay que presentar el libro. Yo realmente, bueno, iba a darlo a conocer, sí, pero no en plan tan formal, ¿no? Bueno, pues esto fue hace 2 años y 2 meses, concretamente. 2 años y 2 meses. 2 años y 2 meses, bueno, termino el libro en agosto de este año, pues hacía 2 años y 2 meses que había comenzado con la investigación, porque yo lo que hago es que en junio del 2021 empiezo a investigar un poco la genealogía de mi familia, de la cual sabía algo, pero no mucho. Y bueno, pues empiezo a investigar, bueno, como algunos sabrán, yo trabajo de profesor de adulto, entonces tengo clases por la tarde y por suerte los archivos suelen abrir por la mañana, ¿no? Entonces empiezo a investigar sobre todo primero en el Archivo Municipal de Lora del Río, que a propósito es excelente, y a partir de ahí pues empiezo a encontrar cosas que me sorprenden pero bastante, ¿no? De mi familia, y luego también los acontecimientos que van pasando o que voy encontrando están ligados con la historia de Lora, incluso en algún caso con la historia de España. Entonces, lo primero que me encuentro es y cuál es mi sorpresa, que el primer Soler que llega a Lora del Río se llama exactamente igual que yo. No me digas. Vicente Soler Pérez. Madre mía. Incluso el primer... Eso es una señal del destino, ¿eh? Hubo muchas señales del destino, ahora te puedo decir alguna más. Y cuando veo encima el primer documento que encuentro, vive en la misma calle donde yo vivo ahora mismo. Vale. O sea, que era sorprendente, ¿no? Entonces encuentro que este Vicente Soler Pérez viene en el año 1846 a Lora del Río. ¿A ti que te toca algo? Pues claro, si no me toca... Claro, es mi quinto abuelo. Estamos hablando de que estamos abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Ahí se puede hablar del cuarto abuelo, del quinto abuelo, aunque también se podría decir trastarabuelo, pero bueno, pero para no liarnos mucho, esto ya es profundizar un poco en la genealogía, donde he profundizado muchísimo en estos 2 años. Bueno, pues vienen con 5 niños pequeñitos, y de estos 5 niños pequeñitos que nacen en Pedralba, Valencia, él era de Sella, Alicante, pues venimos todos los Soler que estamos en Lora. De Valencia. Efectivamente. Y no todos los Soler solos, sino también muchos que tienen otro apellido, pero luego al ser algunas mujeres, pues se pierde el primer apellido, ¿no? Claro. Pero no solo esto, sino que voy descubriendo que van evolucionando en la vida los hijos de estos, los nietos, y se enlazan con otras familias, unas procedentes de Lora y otras no, y estas familias a su vez tienen unas historias increíbles, algunas de desgracia, otras de haber sido importantes en distintos momentos. Por ejemplo, en mi familia, esto por supuesto mi padre lo más que llegaba era saber el nombre de su abuela, ni siquiera el de su abuelo no sabía ni cuándo había muerto, que también lo descubrí de una manera bastante azarosa, ¿no? Y bueno, cuando empiezo a hilar todo esto, pues me salen que han sido pues 3 alcaldes de Lora del Río,
un alcalde de Jerez, un alcalde de Badajoz, un alcalde de Carmona, que han sido bandoleros. O sea, tus tíos... No, directo, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Yo no he entrado casi ni... En algún caso, bueno, presidente del Congreso de los Diputados. O sea, que la inquietud política te venía también a ti un poquito de familia. Sí. Poetas, militares, de la Guardia Real, bueno, una cosa... Y luego los acontecimientos que fueron pasando, ¿no? Y tú no tenías ni idea de eso. No, todo lo voy descubriendo. Tú imagínate cuando yo voy y en algún caso me hice la hipótesis de que podía ser una cosa y cuando descubres que la hipótesis se confirma, te quedas, digamos, impresionado. Pero cuando descubres un acontecimiento que tú dices, pero bueno, es que no estoy investigando en general, estoy investigando a mi familia en particular, y descubres unos acontecimientos en los que fueron y tuvieron una influencia grandísima. Y luego también algunos acontecimientos. Yo he encontrado, por ejemplo, de cosas de mi familia en el Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo del siglo XIX. Y así con todo. Y cuando encuentras algunas cosas... Bueno, yo el libro lo he dado por terminado varias veces, que creía que decía... bueno, ya está terminado, no sé qué, y me encontraba una información nueva, una información muy importante y la aportaba, ¿no? Y entonces el título, El destino nos hizo loreños, pues viene a colación de lo que fui encontrando. Primero lo puse como un título provisional, pero es que después, es que el título describe exactamente lo que ha ido pasando, porque fueron llegando familias a Lora en distintos momentos. Yo te digo, esta fue a mediados del siglo XIX, pero luego llegan otras en el siglo XX, otras llegan en distintos momentos. Con lo cual, bueno, pues... Entonces, cuando al principio yo no iba a hacer un libro, iba simplemente a la genealogía, pero empecé a escribir lo que estaba encontrando hasta que vi que, bueno, pues esto, vamos, daba... Ya digo, el libro tiene 384 páginas, pero podría haber hecho muchas más, ¿no? Y entonces, como los acontecimientos van pasando en Lora y van rotando alrededor de la historia de Lora, pues también cuento la historia de Lora a partir de esa mitad del siglo XIX, es decir, a partir de 1847-46 empiezo a contar lo que pasa en Lora. Y lo que pasa en Lora es también sorprendente, porque hay muchos episodios que conocíamos, pero hay muchos otros episodios que no solo no conocíamos, sino que han sido importantes en la historia de España. En la historia de España, ¿eh? Sin hacer spoiler, ¿algo podrías...? Sí, por ejemplo... bueno, hay episodios, hay un episodio concretamente de un diputado loreño donde se hizo la excepción en el Congreso de los Diputados que no se ha hecho nunca más, y que los periódicos, y fue titular en los periódicos de España, y la noticia era tan importante que los periódicos no querían hacerse eco de todo, y tuvieron que hacer eco los periódicos en Francia de la noticia, de un loreño. Y un loreño que luego tuvo repercusión en otros acontecimientos que pasaron posteriormente. Esto en el siglo XIX, pero es que en el siglo XX, por ejemplo, cuando aquí se produce el famoso accidente de Ramón Franco, y bueno, he encontrado pues bastante sobre el tema, pero entre ellos una carta que le remite Blas Infante al propio Ramón Franco, donde cuenta cómo fue aquello, ¿eh? Ya se había contado algo, pero aquí se cuenta cómo fue aquello exactamente. Y luego en los acontecimientos anteriores a la guerra, como la Sanjurgada o alguna otra acontecimiento que hubo, también fue Lora bastante determinante, ¿no? Y lo bueno de esto es que, bueno, tengo que decir que aunque yo empiezo mi investigación hace 2 años, la historia de Lora sí la llevaba investigando bastante más tiempo. Entonces yo, en este tiempo, por ejemplo, he acumulado más de 2.000 recortes de periódicos con noticias de Lora del Río desde ese mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. O sea, 100 años, vamos a poner de 1850 a 1950, más de 2.000 recortes. Tengo que decir, los 2.000 recortes es lo que creía yo que tenía algún interés. O sea, que podía haber habido mucho o sea, más. Estamos hablando de la influencia de Lora del Río en la historia de nuestro país. O sea, es algo que completamente desconocido y que tú hablas de que has cogido lo más destacado. Eso es, porque claro, yo el libro, como estaba diciendo, tiene 380 y tantas páginas, pero podía haberlo hecho de 2.000 o de que no es 4.000. como hoy, que hoy hay muchos medios de comunicación digitales. Antes había los que había, ¿no? Sí, la hemeroteca. Yo he ido a la hemeroteca, concretamente
menos el Correo de Andalucía, que hay que ir directamente a consultarlo en papel. Los demás pues se puede consultar bastante bien. De hecho, la línea genealógica de mi familia Soler por Valencia ha llegado hasta el año 1500, y simplemente por internet. Pero en los demás sitios, pues yo he estado 2 años en que todos los puentes, todas las vacaciones, íbamos a un pueblo para mirar el archivo. O sea que directamente iba a mirar el archivo y a hacerme tiempo, que en unos sitios te lo han facilitado mucho y en otros pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Vicente, evidentemente, bueno, el libro ya nos lo está planteando desde el punto de vista altamente interesante. Es como si vivieras una película y hayas viajado en el tiempo, ¿no? Porque por tu mente habrán pasado y habrás visualizado pues la época en sí, ¿verdad? De lo que lo que has ido descubriendo, ¿no? La has descrito muy bien. Pues en el libro va en paralelo lo que le va pasando a mi familia, que yo no conocía, digo, muy lejana. Fíjate, estamos hablando de hace 170, 180 años, ¿no? Que es cuando empieza hasta los acontecimientos, pues porque el libro va desde mitad del siglo XIX y termina con la transición democrática aproximadamente. Y bueno, está una parte del libro que cuenta toda esta parte de la historia, otra la familiar, que tiene también, bueno, que parece, lo lees en una novela y tú dices, esto se lo han inventado, pero no fue verdad todo, ¿eh? Y terminó con lo que yo ya recuerdo, que son, en el cual hay recuerdo de mi niñez, y entonces para esta época, para la del siglo XX, me he entrevistado oralmente pues con muchos loreños, no solo de mi familia, y para los más jóvenes que no lo conocen y para aquellos que los conocen pero les gusta recordarlo, pues en el siglo XX ya hablo de la época, por ejemplo, de la posguerra, las fábricas que había, los trabajos que había en el campo, cómo eran esos trabajos. Hablo mucho de las condiciones laborales de los trabajadores, de las condiciones en el campo, porque lo curioso también de la historia de mi familia es que cuando vienen estos primeros Soler a Lora, son pobres de solemnidad, tan pobres que vivían en las ruinas del convento de San Francisco y del convento de la Merced. Para el que no sepa, el convento de San Francisco es donde están hoy las hermanas mercedarias, el convento de la Merced es donde está hoy la plaza de Abasto. Pues ellos estaban en ruinas y ahí estaban como los más pobres del mundo. Van teniendo su hijo, los nietos ya nacen en Lora, ya son todos de Lora, y van prosperando, algunos consiguen algún terreno, algunos consiguen un buen trabajo, y la otra parte de la familia, resulta, las que yo he dicho que eran alcaldes, que fueron, pues eso les va pasando lo contrario, van pasando de ser gente muy poderosa, muy rico, noble, eran los Quintanilla, los García de Tejada, los López de Ayala, todo esto, pues van perdiendo, digamos, poder adquisitivo, perdiendo su condición social, y hay un momento que por una coincidencia increíble, que se convierten en vecinos, los que eran pobres consiguen tener una casa, y los que eran ricos tienen ya una casa más modesta, y los vecinos se enamoran. Y se enamoran y se convierten en mis bisabuelos. Fijaros cómo es la historia, ¿no? Esto, yo sé, es que es un libro donde se va a ver reflejado, yo creo que cualquier loreño, ¿no? O sea, bueno, que si nos ponemos a mi familia y nos vamos hacia atrás, la que es originaria de Lora, porque tengo familia originaria de Carmona, originaria de la provincia de Granada, originaria de la provincia de Almería, pero los que son de Lora hay apellido loreño. Y bueno, te voy a nombrar primero Liñán, que tengo bisabuelos Liñán, Lira, Medrano, todos esos apellidos, Caro, todos esos apellidos no suenan, ¿verdad? Claro. Pues es así. Y te voy a explicar, por ejemplo, una cosa que resalté, que lo puse en el Facebook en su momento, porque ya no me pude aguantar, que estuve consultando el Fondo Documental Quintanilla, que desde aquí tengo que agradecer a José González Carballo haber traído este fondo, igual que debemos agradecerle toda la bibliografía que tiene de Lora del Río, que es impresionante. Por supuesto. Y que los loreños tenemos que agradecerle mucho, y yo de aquí lo hago. Bueno, pues estoy mirando el fondo Quintanilla y digo, bueno, aquí voy a buscar lo de los Quintanilla, que como digo, mi tatarabuelo era José de Ayala Quintanilla, que fue alcalde de Lora, y el hermano Salvador de Ayala Quintanilla fue años después también alcalde de Lora. Bueno, pues resulta que voy al fondo de Quintanilla y viene
sorpresivamente de Medrano, de López de Ayala y de García de Tejada en el mismo fondo, porque casualmente tuvieron relación. O sea, tienen una relación que cuento en el libro, familias que entonces no estaban emparentadas y que se van a emparentar 50, 60, 70 años después y que van a ser mis abuelos. Y es curiosísimo, ¿no? La verdad es que, bueno, Vicente, podríamos estar aquí hablando, yo qué sé, porque es que me está pareciendo altamente interesante, ¿no? Todo lo que estás contando. Un libro para no perderse, que, bueno, imagino que se podrá adquirir o conseguir a partir de la presentación, ¿no? Sí, yo el libro, pues, por supuesto, no tengo interés en, digamos, en la venta. Simplemente irá a precio de coste, que son 15 euros, y el que quiera adquirirlo, y si se agotara, pues pediría más. No, no he hecho un número muy alto porque tengo que decir que soy yo el que lo edito, o sea que lo pago de mi bolsillo, y porque además yo quería que fuera zen, no quería que hubiera, vamos, que no me he puesto a buscar ninguna otra posibilidad que no sea hacerlo yo. Y la presentación, aparte de, bueno, tengo que decir que la portada la hace mi amigo Manuel Nuño Heredia, el pintor, porque somos amigos desde la infancia, y el prólogo lo hace Cesario José Hernández Cepeda, que también va a ser el que haga la presentación, ¿no? Que me presente. Y en aquella llevaré también algunos documentos originales, porque no lo he dicho, no sé si mis amigos sí lo saben, yo colecciono documentos de Lola del Río desde hace muchísimos años, y tengo un fondo documental interesantísimo con los años, tanto desde el siglo XIX como en el siglo XX, ¿no? Desde las latas de la pimentonera, facturas de distintas empresas que hubo en Lola del Río, cartas personales. Tengo, por ejemplo, una carta personal donde se menciona el Niño de Oro y aparece en el libro cómo fue la historia y qué es lo que pasaba. Y también me he basado mucho en eso, en que tenía documentación inédita, ¿no? Fotografías, tarjetas postales. Ahora tengo una colección de Gracia Monte, del Loreño, del Niño de la Huerta, de los toreros loreños, de carteles de toros. Tengo un montón de periódicos antiguos que algunos enseñaré, y nada más que ver periódicos, dice, pero bueno, esto es precioso el libro, el periódico, ¿no? Entonces, algunas originales llevaré a la presentación. Y bueno, pues yo creo que en el libro nos sentiremos orgullosos de ser loreños. Y quedó de claro que pasaron cosas malas en Lora, y también buenas, pero hay que contarlas todas, porque el ser parte de la historia no significa que no pudiera haber acontecimientos que bueno, digamos que no nos sentimos orgullosos, pero de ahí otros. Te voy a poner un ejemplo de uno de los que más me siento orgulloso, que se hizo en el siglo XIX. Lola del Río fue uno de los primeros pueblos que pidió la abolición de la esclavitud. Y pidió la abolición de la esclavitud y lo llevó al Congreso de los Diputados y consiguió que se votara, y fue parte, con otras peticiones, de que se aboliera. Y dice, bueno, pues se aboliera que esclavitud. Bueno, es que entonces había esclavos que pertenecían, que eran de Puerto Rico y de Cuba, que todavía pertenecían a España. Y estaban ahí. Madre mía, y como esto, muchos otros ejemplos. Otro ejemplo te voy a poner. Lora fue la pionera, la primera que probó el algodón en Andalucía. Hasta entonces solo se había hecho en pequeños huertos, no se había extendido el algodón. Y fue la primera, el que hizo la primera prueba, que se hizo además, a ver si valía para regadío o para secano, en Lola del Río. Y como esta, pues muchas pequeñas historias que se ligan a lo que es nuestro pueblo, ¿no? Madre mía. Pues, Vicente, una pena, tenemos que terminar. El tiempo sabe que el radio es limitado. Y nada más que me queda decirte, como amigo, evidentemente no soy muy objetivo en este sentido, ¿no?, que gracias por ese pedazo de regalo que le haces a Lola del Río. El tiempo que he estado escribiendo el libro ha sido de los más felices de mi vida, te lo puedo garantizar. Lo sé por la pasión que le has puesto, y sobre todo lo que los loreños vamos a descubrir gracias a ti y a ese libro. Eso, la verdad, que es impagable, y ya quedará para la historia también. Muchas gracias. Gracias, Vicente, por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias.